Listo, niños, ¿ya están? Sí, aquí está el profesor. Ok, entonces, continuamos con el análisis de estos criminólogos clínicos. Vamos a hablar ahora de otro criminólogo, Hesnarf. 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 Hesnarf se destaca en sus estudios porque él fue el primero en hablar de una figura que desde el punto de vista de la criminología es bastante relevante, como lo es la famosa criminogénesis. ¿Han oído hablar de la criminogénesis? La criminogénesis es justamente el momento en el que nace el delito. ¿De qué manera y por qué razones nace el delito? Hessner se dedica a analizar justamente en qué momento puede nacer un delito en la vida social, en la mente del delincuente y en consecuencia en qué momento el delincuente lleva a cabo esta conducta. Criminogénesis, el nacimiento del delito, en qué momento nace el criminal y en qué momento nace la conducta criminal. Esa figura es un tema que tendrán ustedes ya que conocer, si no, ahorita la estamos explicando. ¿En qué momento nace el hecho delictivo? Y sus estudios les da un enfoque desde el punto de vista dramático, porque se dedica a analizar el perfil de grandes delincuentes que cometen delitos aparatosos. Él le llamaba la atención justamente todos estos delincuentes que, por ejemplo, eran inadaptados, estudiaba a delincuentes con perfil de inadaptación social, estudiaba algunos delitos en torno a la delincuencia social, sexual, perdón, entonces, inadaptados sociales, delitos sexuales, estudia también los delitos sexuales, estudia los crímenes de gente impulsiva, un homicidio, un robo con violencia, una violación, lesiones, riñas, todos los delitos que se cometen con un ímpetu y con agresividad. Se aboca también a estudiar a algunos trastornos mentales y a algunos delincuentes que tienen casos de esquizofrenia, los esquizofrénicos. ¿Saben qué es un esquizofrénico? ¿Saben en qué consiste un esquizofrénico? Una persona que, por ejemplo, tiene alucinaciones. Si ustedes están sentados en un lugar, en una mesa, y de repente pueden notar que se incendia la mesa o se incendia el suelo, o de pronto pueden percibir a las personas como no lo son en realidad. A lo mejor uno de sus padres está abriendo la puerta de la recámara y ustedes lo que ven es un insecto gigante, o de pronto sienten que una serie de animales, de insectos, les empiezan a recorrer el cuerpo, ven un montón de hormigas y de cucarachas recorriéndole las piernas. Esas son personas que padecen trastornos de esquizofrenia. Los crímenes paranoicos, Profesor, ¿a mí me puede ayudar con esto de la inadaptadas sociales? de la inadaptación social, sí. Las personas que son inadaptadas sociales o que también se les puede conocer o se les puede atribuir el nombre de asociales, son personas que tienden a alejarse de un grupo social determinado porque consideran que les causa algún daño. El convivir consideran que es nocivo para ellos mismos y de hecho es una patología porque se supone que nosotros somos como seres humanos, estamos diseñados para convivir socialmente. Las personas que son apartadas de la sociedad son personas que se les considera asociales o inadaptados sociales, no encajan, sienten que no encajan en ningún grupo social. ¿Okay? Los delincuentes paranoicos que tienen alguna patología o algún trastorno de paranoia. Una paranoia es una locura, es algún trastorno específico, puede ser un trastorno paranoide, ustedes pueden tener algún tipo de alucinación, pueden tener algún tipo de visión o incluso pueden tener ataques psicóticos. Un ataque psicótico se da cuando una persona pierde los estribos, cuando una persona pierde el autocontrol sobre sí mismos y de repente puede detonar en algún tipo de agresión, como cuando dicen que los locos se vuelven locos, tienen algún trastorno, pierden la razón, se empiezan
mover, empiezan a querer agredir a aquel que tienen enfrente, empiezan a destruir las cosas que tienen alrededor. Ese es un ataque psicótico, generalmente van acompañados con episodios agresivos. Estudia también a los delincuentes crónicos. Los delincuentes crónicos son aquellos delincuentes que se dedican a la delincuencia de manera paulatina. Un delincuente crónico comete de manera constante el acto consistente en el delito que ellos quieran hacer. Roban ya de una manera patológica, de una manera enfermiza, porque tienen a lo mejor la necesidad impetrante cerebralmente o mentalmente hablando de robar. Ya lo hacemos a nivel patológico. Los famosos cleptómanos. Los cleptómanos justamente son personas que tienen una enfermedad y un impulso insaciante por estar robando cosas. ¿Sí habían escuchado esto de los cleptómanos o no? ¿Sí saben qué es un cleptómano? Yo vi en una película. Ok, pues los cleptómanos son personas que se dedican a robar pero de manera enfermiza. Eh, Hablamos también de trastornos, se dedica Gessner a estudiar algunos trastornos maníaco-depresivos. Las personas que tienen trastornos maníaco-depresivos, maníaco viene de la palabra manía, significa locura, griego. Una manía es una locura. Las personas que tienen algún trastorno de depresión, pero desde el punto de vista patológico, ya como una enfermedad, se les puede denominar maníaco-depresivos. Y es una de las enfermedades de este siglo XXI. Ya tanto la ansiedad como la depresión ya son enfermedades que son consideradas por la Organización Mundial de la Salud como tal. Y tienen que ser tratadas porque hay un alto índice de suicidios y de autoagresión o de autodestrucción respecto de las personas que tienden este tipo de patologías. Y no es que tengan que ser criminales, si es que tienen un perfil de, por ejemplo, maníaco depresivo o de ansiedad. La ansiedad también es una enfermedad que debe de ser tratada y puede ser por un alto grado de estrés en el trabajo, en la escuela, en su círculo familiar, psicoemocional, con la pareja. La ansiedad puede venir por muchas razones. Ese sentimiento consistente en que no tenemos el control respecto de las situaciones. Nos empezamos a preocupar demasiado porque no podemos controlar las situaciones y queremos controlarlo todo. Nos empezamos a imaginar escenarios en los que no podemos tener el control de las situaciones y pueden ser lamentables. Las personas que se ponen a pensar en ¿y qué pasará cuando se muera mi mamá? ¿Y qué pasará cuando se muera mi papá? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Y qué pasa si llego a fracturar la relación con mi pareja? ¿Qué pasa si a mi hijo le pasa un accidente en la escuela? ¿Cómo voy a reaccionar? Esas personas son ansiosas y la ansiedad se puede expresar desde muchos puntos de vista, incluso con hiperactividad, las personas que tienen tics nerviosos, que están constantemente moviendo la pierna, los brazos, las manos, o cualquier tipo de tic que de pronto pueden hacer algún tipo de visaje, porque eso también puede ser consecuencia de un tic nervioso, pueden tener esos trastornos de ansiedad o maníaco depresivos, trastornos de psicosis agudos. Los trastornos de psicosis agudos son justamente enfermedades que pueden detonar, enfermedades mentales que detonan en comportamientos agresivos o alucinaciones, como pueden ser también consecuencia de una toxicomanía. Las toxicomanías son justamente esas enfermedades que se dan como consecuencia directa de la adicción desde el punto de vista ya somático. Ya el cuerpo necesita esta sustancia, adicción a algún fármaco, alguna droga, a la heroína, a la cocaína, a todas estas drogas que hoy LSD, que ya son muy comunes, el cuerpo lo pide, ya no es, a lo mejor ya no es ni siquiera tanto una cuestión mental, sino ya es una cuestión somática. La palabra somática viene de somatos, en griego, que significa cuerpo. El cuerpo fisiológicamente ya está pidiendo esa sustancia y cuando le dan tratamiento a estos toxicomaníacos para que arrojen esa sustancia o se desintoxiquen, son verdaderas torturas para estas personas. Y finalmente se dedica a estudiar todo esto de los crímenes demenciales. Las personas que tienen episodios de pérdida de la memoria son los crímenes demenciales. Podemos hablar de personas que tienen a lo mejor Alzheimer, que tienen a lo mejor demencia senil,
Estas personas que por su longeva edad ya pueden tener trastornos de pérdida de memoria, justamente porque el cerebro, conforme vamos avanzando en edad, la masa encefálica tiende a hacerse más chiquita. El cerebro se nos hace chiquitos porque se deshidrata, porque por el desgaste por el exceso de comunicación entre neurona y neurona, que es la famosa sinapsis, y la disminución de la masa encefálica o de la masa cerebral puede propiciar, puede desencadenar en episodios de demencia senil, cuando se les olvidan a las personas grandes las cosas. Una persona que comete un crimen con esas características, imagínense un señor grande que de repente mata a una persona y luego no se acuerda. ¿Qué fue lo que hice? No, yo no lo maté. ¿De qué me estás hablando? Yo no hablaba de eso. ¿Sí está claro esto que les estoy comentando o no? Sí, profesor, pero yo tengo, por ejemplo, personalmente, en lo que viene siendo, por eso le pregunté que me ayudara con la adaptación social. ¿Qué pasa cuando las personas, me pongo yo como por ejemplo, puedo estar conviviendo con un grupo un par de horas, pero sí llega un momento donde digo, hasta aquí, ya me aburrí, ya me quiero ir a mi casa? No, eso no es una inadaptación social. Tú puedes convivir 1 o 2 horas con una persona y bueno, tú tienes un perfil a lo mejor donde te gusta gozar de tu casa, donde a lo mejor puede ser, si se me permite la palabra, a lo mejor hasta cierto punto ermitaño, como tú quieras, ¿no? Una persona que sufre de inadaptación social es una persona que no sale de su recámara, una persona que le tienen que pasar la comida debajo de la puerta, una persona que no sale ni al baño, a lo mejor tiene un trastorno en el cual no se siente de ninguna manera compatible, se siente agredido. El simple hecho de estar en presencia de una persona, de un grupo social, le genera algún desagrado, le genera algún disgusto, le genera algún tipo de malestar, incluso somático. Son personas que no salen absolutamente para nada y que no pueden tener ningún tipo de convivencia para nada. Se pueden llegar a comunicar incluso hasta por cartas o por ahorita en estos días con las tecnologías novedosas, hasta por internet, correos, trabajan en casa, buscan las posibilidades de no salir absolutamente para nada, se ejercitan. Una cosa es tener un perfil a lo mejor hasta cierto punto solitario y otra cosa es tener una enfermedad ya consistente en repudiar a todas luces y no convivir de ninguna manera con las personas. ¿Sí me explico? Sí, profesor. A mí me pasaba eso del hartazgo y por eso yo decía, creo que algo me está pasando, pero no, porque cuando vivo con las personas, o sea, platico, etcétera, no tengo problema, pero sí llega un momento en el que, como dice usted, busco aislarme y estar solo. Sí, eso ni siquiera podríamos entenderlo a lo mejor como una patología. Eso a lo mejor se puede canalizar desde el punto de vista psicológico. Hay que analizar el comportamiento, porque esto que tú estás describiendo es un comportamiento y hay que entender las causas de ese comportamiento. Pudo haber algún episodio anteriormente ocurrido o pudo haber algún suceso que provoca justamente el querer estar en algunos momentos de la vida sin ningún tipo de compañía, pero eso se puede aterrizar porque lo único que se necesita entender aquí es el comportamiento, no estriba en lo patológico. Lo patológico sería si tú ni siquiera estuvieras ahorita conectado en clase porque no soporta ni siquiera que se escucha tu voz o escuchar la voz de los compañeros. Ahí sí te diría, bueno, pues hay que canalizarlo adecuadamente. Pero no, aquí a lo mejor sí sería sugerente una terapia psicológica, pero no una psiquiátrica definitivamente. ¿Okay? Bueno. Muy bien, gracias, profesor. Ok. Bueno, todo esto fue la... Profe, Sí. a mí no me quedó claro la somática, ¿me la pudiera volver a explicar, por Sí, favor? claro que sí. La palabra somática o somático viene de una palabra griega que es somatos. Somatos significa, y lo escribo en castellano porque no hay letras griegas, pero significa cuerpo. Somatomatos significa cuerpo. Todas las enfermedades del cuerpo, todas las enfermedades que el cuerpo amerita. Por ejemplo, no sé si has visto a estos, pues sí son drogadictos o toxicomaníacos, vamos a llamarlos así, porque son personas que tienen una adicción fuerte a alguna droga. Una cosa es que las personas fumen marihuana o consuman heroína por querer encajar en un núcleo social o por querer a lo mejor olvidarse de sus preocupaciones. Y otra cosa es que el propio cuerpo de manera orgánica ya te pida esa sustancia. Si yo no fumo ahorita, me voy a empezar a poner nervioso, me voy a poner ansioso, me van a sudar las manos, me va a doler el cuerpo. Hay personas que no pueden concebir o llevar alguna actividad
a cabo si no consumen algún tipo de sustancia. Los propios alcohólicos no pueden convivir en sociedad si no están tomando un trago. Si no toman un trago se vuelven locos, el propio cuerpo se los pide, no pueden dormir, les duele el estómago. Ya cuando hay una expresión o hay un diagnóstico que se manifiesta a través de la salud del cuerpo, propiamente dicho, se dice que esa patología se expresa de manera somática, el cuerpo lo está expresando. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Ok. Vamos a hablar de otro autor, de Stefan Hurwitz. Stefan Hurwitz. Stefan Hurwitz desarrolla la famosa clínica del delito, todos con sus clínicas. Clínica, recuerden que viene de cliné, es el lecho del paciente. Entonces, estudia justamente al delito, ni siquiera al delincuente, estudia el delito de manera aislada, pero en un laboratorio o en un lugar específicamente destinado para estudiar todas las evidencias y todos los signos que pueden concluirse por la comisión de un delito. Y las personas que cometen delitos les da un enfoque psicopatológico, es decir, psicopatológico. Todas las personas que cometen delitos les da un enfoque de psicópatas. Tú cometiste un delito porque eres psicópata. Él utiliza la palabra psicópata de manera general, sin ni siquiera especificar que la psicopatía tiene ciertas características que las vamos a ver en su momento. El psicópata para él, pues es todo el enfermo mental que comete delitos, y así lo engloba. Y él escribió una obra, se llama incluso El delito es el hombre. Asocia justamente los fenómenos delictivos con la psicopatía. Como los clínicos, como sus propios César Lombroso, asumen que el delito es un fenómeno estrictamente humano, asocia la conducta humana con la comisión de algún delito. Entonces él escribió esta obra de El delito es un hombre, y la visión que tiene Stefan Hurwitz desde el punto de vista criminal, desde el punto de vista clínico, le da un enfoque también biológico. Le da un enfoque biológico al estudio del delincuente, le da un enfoque antropológico. ¿Qué es la antropología? ¿Alguien sabe? Antropología viene del griego anthropos, que significa hombre, y logos, que significa ciencia, estudio o tratado. La ciencia, estudio o tratado del hombre se estudia al hombre desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista filosófico. Vamos a estudiar el comportamiento del hombre desde el punto de vista social y todas las facetas que pueden ser aterrizadas, incluso hasta de manera psicológica. Si ustedes estudian antropología, seguramente estudiarán mucho historia y filosofía del hombre, cómo se desarrollaron las primeras culturas y por qué es que se desarrollaron de esa manera. Entonces, Stefan Hurwitz trata de darle este enfoque antropológico a la criminología. Hace estudios también respecto del crimen organizado, cuando 3 o más personas se reúnen para cometer o para llevar a cabo un fin delictivo, empieza a estudiar la manera en que se asocian las personas para cometer delitos. Vamos a reunirnos para un fin común, que es cometer un solo delito en particular. Aquellas personas, también estudia aquellas personas que cometen delitos de manera circunstancial. Es que yo no quería, pero las circunstancias me llevaron a ello, las circunstancias me orillaron a hacerlo. Si ustedes están con una persona agresiva y hay provocación, y ustedes son personas que son coléricas, que tienen mucha ira en sus corazones, que se enojan con facilidad, y el delincuente más bien, y una persona los empieza a provocar, les da cachetadita, les empieza a decir cosas que los irritan, entonces ustedes pierden los estribos y matan a esa persona que los está provocando. Hubo provocación en ese acto, entonces no es que yo lo haya querido matar, las circunstancias me llevaron a desencadenar este homicidio o esta agresión. Está claro esto de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las cuales se puede llegar a cometer un delito. Todo esto lo estudia Stefan Hurwitz. ¿Alguna duda en torno a esto? No, profesor. Ok.
También se dedica a estudiar todas aquellas enfermedades mentales que pueden estar relacionadas con el delito, como esto que les estoy comentando, de las paranoias, de los trastornos maníaco-depresivos, entre otros puntos, ¿ok? Y desde el punto de vista sexual, también se estudian las anormalidades sexuales, las psicopatías, un cúmulo de psicopatías. En el caso de los hombres, puede estudiar los trastornos, por ejemplo, nosotros tenemos andropausia, las mujeres tienen menopausia, las mujeres tienen histeria, trastornos de histeria. Uh-huh. Estudia la histeria justamente en el caso de las mujeres, la neurosis en el caso de los hombres neuróticos y las mujeres histéricas son aquellas personas que por razones hormonales, aquellos hombres en el caso de la neurosis, mujeres en el caso de la histeria, que por razones hormonales puede variar el comportamiento de los mismos, ¿ok? Y estudia obviamente también las psicopatías de manera general, cual si fueran simples trastornos mentales. Y esto es justamente lo que decía Stefan Hurwitz. ¿Tienen alguna duda de lo que decía Stefan Hurwitz? No, profesor. No, profesor. Ok. Bueno, vamos a retomar a otro que ya hemos platicado, a Jean Pinatel. Este señor que ya lo tenemos muy grabado porque estudia este fenómeno del paso al acto, en qué momento un delincuente decide llevar a cabo sus acciones, en qué momento deja de ser una simple idea y se convierte en una realidad esto del fenómeno delictivo. Y este francés, Jean Pinatel, instituye una clínica con un enfoque multidisciplinario. Multidisciplinario. Eso quiere decir que Jean Pinatel estudia al delincuente desde varios enfoques o desde varios puntos de vista. ¿Qué fue lo que pasó en la mente del delincuente para que se desencadenara esa conducta delictiva? Pues no fue solo una cosa, fueron varias. Y se dedica a analizar ese conjunto de razones por virtud de las cuales un delincuente puede cometer delitos. Todas las circunstancias eh, las podemos las podemos asumir o las podemos tomar en consideración para entender por qué se comete el acto criminal. Y una de las obras que escribe justamente Jean Pinatel, la voy a anotar, el delito como consecuencia directa de una personalidad en acción. El delito como consecuencia directa de una personalidad en acción. ¿Qué quiere decir esto y qué plasma con esta obra el famoso Jean Pinatel? Bueno, todos los delitos tienen un motivo, todas las acciones tienen una razón o varias razones. Lo que trata de explicar Jean Pinatel justamente es cómo es que concuerdan o cómo es que se juntan o cómo coinciden todos esos factores que llevan al delincuente a cometer un acto delictivo y deja de ser una simple idea recurrente para que se convierta en una realidad, lo mismo que hemos estado platicando. Creo que no hay nada novedoso en torno a esto. ¿Alguien tiene alguna duda de Jean Pinatel en la criminología clínica? Bueno, No. vamos a estudiar a Alfonso Quirós Cuarón, y este es famosísimo. Alfonso Quirós Cuarón es uno de los principales exponentes de la criminología a nivel Latinoamérica. Destacó por sus investigaciones en criminología clínica, justamente implementa esto que en su momento platicaba José Ingenieros, esto de la clínica criminológica, la implementa en cárceles. Él empieza a estudiar las causas del delincuente y empieza a tratar de darles un tratamiento a los reos, pero ya en cárceles, propiamente dicho, en cárceles. Y se dedicó a enseñar criminología, dio la cátedra de criminología en diversas universidades. Algunas de las obras más importantes de Alfonso Quirós Cuarón es Medicina Forense. Esta parte es muy histórica, pero se las tengo que dar. Medicina Forense. Les anoto la otra. La clínica criminológica.
así se llama el texto. La clínica criminológica en el tratamiento del menor de conducta desviada. Es un libro que escribió Alfonso Quirós Cuarón y obviamente se está abocando al estudio de los criminales menores de edad, hablando de menores de edad como niños y adolescentes. Cuando hablamos de conductas desviadas, y eso lo vamos a ver más en criminología interaccionista, lo que vamos a estudiar es en qué momento se desvía la conducta del criminal del camino de lo normal hacia lo normal. En qué momento el pensamiento del delincuente sufre o se tuerce, tiene justamente ese desajuste mental y desencadena justamente en la comisión de actos delictivos. ¿Ok? Otra obra de este señor es Tratamiento Social y los Reclusos. Tratamiento Social y los Reclusos y La Clínica Criminológica, que también escribió un libro de la Clínica Criminológica. Mucho escribió este señor y se los anoto, se los indico porque es de los obligados. Ustedes como criminólogos, como penalistas, están obligados a saber quiénes serán estos señores. Es obligado que conozcan estos temas y estos nombres. Les estoy dando los nombres más relevantes. Otro de ellos, que también bastante relevante y en México, es el doctor Luis Rodríguez Manzanera. De hecho, uno de los textos que tenemos de cabecera para este curso es justamente Criminología de Luis Rodríguez Manzanera. Este señor sigue vivo, es un profesor que se dedica a impartir todas las cátedras en materia de derecho penal, criminología y hasta victimología. Da clases en el INACIPE, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ahorita que ya se supone que terminó la famosa pandemia, déjeme revisar si ya se reanudaron justamente todas las actividades en el INACIPE, porque el señor da clases en el INACIPE y no cuestan, entonces de pronto da alguna cátedra de algún tema en particular, referente a la criminología, referente a algún tipo de criminología en particular, criminología de los deportes. El otro día llevó no sé por qué, pero pues llevó a un abogado penalista de España, que era el abogado penalista del Club del Real Madrid, para analizar índices en criminología deportiva. Y bueno, a veces hay pláticas interesantes, a veces no tanto. Son gratuitas, evidentemente. Entonces, si hay alguna oportunidad por ahí de poder hacer esta actividad, la haremos y ya se los plantearé para el que quiera, naturalmente. ¿Okay? Se casó con ya se los había platicado, se casó con una de sus alumnas, con la famosa María de Lourdes Lima Malvido, quien también es una de las principales exponentes hoy en victimología en México. Entonces, hablando de sus principales obras aquí en México, también se aboca a la criminología de los menores. Hay un libro que escribió, Criminología de Menores. ¿Ese libro lo escribió el doctor Manzanera? Sí, todas estas obras que les voy a mencionar las escribió el doctor Rodríguez Manzanera, exactamente. Ok, gracias. La primera es Criminología de Menores, la segunda es Estupefacientes y el Estado Mexicano. Estupefacientes y el Estado Mexicano. Reacción social y reacción penal. Libro que les dejé a ustedes, Criminología, así se llama, nada más, Criminología. Este libro se los dejé a ustedes. Victimología. Victimología. Y pues se dedica a hacer una serie de estudios en cuanto a los métodos que se utilizan desde el punto de vista médico o clínico para tratar al delincuente. Es un señor que hace mucha remembranza en torno a la historia, a las escuelas, con una metodología muy marcada, como buen doctor que es. Los doctores son muy metodológicos y también es tendiente en sus pensamientos a trabajar desde el punto de vista clínico, en el sentido de que el paciente debe de ser tratado en un lugar especial y de manera individual. Desarrolla estos conceptos, sigue trabajando en estos conceptos que trabajó Gesnard, que es la criminogénesis y la criminogénesis y la criminodinámica.
criminogénesis y criminodinámica. La criminogénesis, como les comentaba, es justamente el momento en el que nace el delito tanto en la vida social como en la vida del delincuente. Y la criminodinámica es justamente esa mecánica, esa serie de pasos que lleva a cabo el delincuente para cometer el delito. ¿Cuántos pasos o cuántos momentos tendría la ejecución de un delito criminológicamente hablando? Primero lo tiene que concebir el autor del delito o el criminal en su mente. Después tiene que valorar pros y contras, ¿no? Por decir algo. Después el criminal tiene que planear cómo va a cometer el delito. Después el criminal ejecuta el delito. Después puede tener cierto arrepentimiento. ¿Cuáles son esos pasos que constituyen justamente el camino del delito? ¿Tienen alguna duda de esto que comentaba Rodríguez Manzanera? Yo estaba leyendo precisamente lo de la criminodinámica y eso que dice usted del arrepentimiento del delito es un tema bien importante, profesor. ¿Cómo logran analizar, meterse en la mente del criminal y decir, se arrepiente de lo que hizo en algún momento? O sea, puede ser, pero justamente esto que dices también es relevante y es importante analizarlo desde el punto de vista clínico porque ahí podemos empezar a describir algunos perfiles. Por ejemplo, vamos a ver que el psicópata, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, hoy ya no nos va a dar tiempo, el psicópata no muestra ningún tipo de arrepentimiento porque es una de las características primordiales de esa patología mental. El psicópata no puede tener ningún tipo de empatía con el dolor y desde ahí empezamos a estudiar este tema del arrepentimiento y qué reacción tanto social como individual tiene esto del arrepentimiento. Si estamos listos en serio para darle un tratamiento al delincuente, para hacer las veces de readaptadores sociales, o hay que darle de plano un tratamiento médico. Esto es importante. Así es. ¿Alguien tiene alguna duda de Rodríguez Manzanera? Sí, profesor. Oiga, ¿cómo es eso de estaba comentando, dijo delitos deportivos o Hay algo así? varias tendencias de la criminología, por lo que vean no lo vieron el semestre pasado, pero hay varias tendencias en torno a estos estudios de la criminología. La criminología antigua, como lo vieron, es muy básica en cuanto a sus explicaciones, trata de explicar el fenómeno de la delincuencia desde un punto de vista a lo mejor hasta esotérico y místico. Y las nuevas tendencias criminológicas incluso se han desarrollado en exceso. Hay muchos tipos de criminología ya documentados, vienen en Wael Jikal, en este libro de criminología moderna. Ahí podemos hablar de criminología hasta de las pasarelas a ese grado. ¿Qué tipo de fenómenos delictivos pudieran desarrollarse en este ambiente de las pasarelas, de los modelos, de las modelos? A lo mejor toxicomanías, no lo sé. A lo mejor delitos sexuales, no lo sé. Hablamos también de delitos en torno a las mujeres, delitos en torno a los hombres. Y una de las tendencias de las criminologías novedosas es la criminología del deporte. ¿Qué tipo de incidencias criminales se dan en este ámbito, en este núcleo constreñido que es el deporte? ¿Ustedes creen que dentro del ámbito del fútbol soccer o del fútbol americano o de algún tipo de deporte que se practique a nivel profesional no cometen los directivos o los mismos jugadores ciertos delitos? ¿Qué delitos se cometen ahí y cómo hay que tratarlos? Eso es lo que estudian estas tendencias de la criminología del deporte. ¿Okay? Gracias. Sí. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Yo estaba viendo un documental de National Geographic precisamente que habla de esto que nos acaba de decir, profesor. Que el delito, voy a buscarlo, a ver si lo puedo mandar en la liga del grupo, pero habla precisamente de que el delito se da en todas las áreas sociales u organizaciones sociales. Y ahí se divide por lo que es inclusive delitos en Hollywood, de cineastas o del cine, Exacto. los deportivos, por ejemplo, los jugadores cuando patean a otro jugador con la intención de lesionarlo y no que no logre la jugada. Justamente de eso fue la cátedra que les estoy comentando, justo de eso. ¿Qué delitos se dan en cuanto al consumo, a lo mejor de estupefacientes que puede consumir un jugador? De hecho, hay una comisión ahí interna que pertenece a la FIFA y que sanciona todo este tipo de situaciones. Obviamente, todo esto en materia de fútbol, soccer, está muy relacionado con la FIFA y es interesante. Te voy a recomendar este libro que les di en la bibliografía de Wael Jikal. No me gusta mucho el contenido del libro porque lo maneja desde un punto de vista a lo mejor muy somero, pero él desarrolla perfectamente cuáles son los nuevos tipos de criminología en nuestros días. Para quien le interese, ahí vienen debidamente desarrollados. ¿Okay?
Muy bien, gracias, Ok. profesor. Bueno, con eso terminamos de ver las principales corrientes o más bien los principales exponentes de la criminología clínica. A partir de la siguiente clase vamos a analizar otros estudios adicionales que se hacen en la luz de la criminología clínica. Esto va a ser interesante porque vamos a analizar algunas ramas biológicas y vamos a hacer ahora sí la descripción de conductas psicopáticas. Vamos a dedicar justamente gran parte de la próxima sesión a platicar de los psicópatas, de las teorías genéticas y cómo es que esto influye en las conductas criminales. ¿Alguien tiene alguna duda de la clase del día de hoy? Yo no, profesor. No, profesor. Ok. Bueno, muchachos, entonces agradezco su atención. Ya no se saturen tanto de trabajo y traten de estudiar la próxima clase. Nos vemos el próximo viernes para los que quieran o sábado en criminología. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profesor. Buen día. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Profesor, gracias.